Desde que somos niños nos enseñan a estudiar, trabajar duro y ahorrar, pero nadie nos enseña las verdaderas reglas del dinero. Crecemos creyendo que la estabilidad financiera está en un empleo seguro, hasta que un día descubrimos que eso solo nos mantiene atrapados en una rutina que consume nuestra vida. Años pasan, el cansancio se acumula, y un día nos preguntamos, ¿esto es todo? La realidad es que hay un pequeño grupo de personas que vive con libertad, que decide qué hacer con su tiempo, dónde vivir y cómo disfrutar cada día sin preocuparse por el dinero. No llegaron ahí por suerte, llegaron porque entendieron algo que el resto ignora: el dinero tiene un lenguaje, y quien lo aprende, cambia su destino para siempre. En este video no vamos a hablar de fórmulas mágicas ni promesas vacías. Vamos a adentrarnos en estrategias, principios y mentalidades que han sido probadas por décadas y que han llevado a personas comunes, sin privilegios ni fortunas heredadas, a construir riqueza real. Vamos a desmenuzar cada paso, a revelar lo que nadie te contó y a mostrarte cómo empezar a aplicarlo hoy mismo. Porque el verdadero enemigo no es la falta de dinero, es la falta de conocimiento. Y lo que vas a escuchar aquí puede ser la diferencia entre vivir contando cada moneda, o vivir con la seguridad de que tu dinero trabaja para ti, incluso mientras duermes. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar no solo tus finanzas, sino el rumbo completo de tu vida. Capítulo 1. Piense como millonario. La forma en la que pensamos define de manera silenciosa pero contundente la vida que construimos. Las creencias que tenemos sobre el dinero, el trabajo y el éxito no son solo ideas sueltas, son los cimientos sobre los que edificamos nuestras decisiones diarias. Y esas decisiones, sumadas a lo largo de los años, determinan si terminamos atrapados en una vida de limitaciones o si alcanzamos un nivel de libertad que nos permita vivir en nuestros propios términos. Pensar como millonario no significa únicamente querer tener más dinero. Es una mentalidad estratégica, una manera de interpretar la realidad que lleva a identificar oportunidades donde otros solo ven problemas y a actuar con determinación cuando la mayoría duda o se paraliza. Mientras que la mentalidad promedio se enfoca en lo que no tiene, en lo que falta, en los obstáculos, la mentalidad millonaria dirige su energía a buscar soluciones, a encontrar caminos y a multiplicar los recursos que ya posee. Todo comienza con una pregunta incómoda: ¿de dónde vienen nuestras creencias sobre el dinero? La mayoría las hereda, casi sin darse cuenta, de la familia, de la escuela, de la sociedad. Crecemos escuchando frases como el dinero no crece en los árboles, hay que conformarse con lo que se tiene o para ser rico hay que tener suerte. Y esas ideas, repetidas año tras año, se convierten en una barrera invisible que limita lo que creemos posible para nosotros. Un millonario, en cambio, sabe que el dinero es una herramienta y que su valor real está en cómo se utiliza para generar más valor, más ingresos y más oportunidades. Adoptar esta mentalidad exige romper con la visión cortoplacista. Una persona con mentalidad millonaria no vive obsesionada con el próximo pago o el próximo gasto, sino que piensa en términos de inversión a largo plazo. Antes de gastar, se pregunta: ¿este dinero puede trabajar para mí? Antes de tomar una decisión, analiza si esa acción lo acerca o lo aleja de sus metas financieras. Esa capacidad de pensar a futuro y de renunciar a gratificaciones inmediatas es una de las bases más sólidas para construir riqueza. Pero no se trata solo de acumular dinero, sino de desarrollar habilidades y conocimientos que generen ingresos de forma constante. Un millonario sabe que el activo más valioso que tiene es su propia mente. Por eso invierte en aprender, en rodearse de personas que lo inspiren, en escuchar historias de éxito que le muestren que siempre hay un camino, incluso en momentos de crisis. Esta inversión en conocimiento se convierte en la ventaja competitiva que lo separa de quienes siguen atrapados en la rutina. Finalmente, pensar como millonario implica asumir el control absoluto de los resultados. No hay lugar para excusas ni para culpar a factores externos. Si algo sale mal, un millonario busca qué pudo haber hecho diferente y ajusta su estrategia. Esa responsabilidad personal crea un poder enorme, el de saber que,
pase lo que pase, siempre hay una acción que puedes tomar para mejorar tu situación. Y es precisamente esa mentalidad, más que cualquier cantidad de dinero inicial, la que abre el camino hacia la libertad financiera. La diferencia entre quienes alcanzan grandes resultados y quienes se conforman con lo mínimo no suele estar en el talento, ni siquiera en los recursos iniciales. La diferencia real está en el tipo de pensamientos que cada uno alimenta a diario. La mente funciona como un imán, atrae hacia tu vida las oportunidades, las personas y las ideas que están alineadas con tus creencias más profundas. Si crees que ganar mucho dinero es difícil, que es para unos pocos afortunados, tu mente filtrará cualquier posibilidad que contradiga esa idea. En cambio, si te convences de que puedes aprender, crecer y crear riqueza, empezarás a notar caminos que antes parecían invisibles. Este cambio de mentalidad no ocurre de la noche a la mañana. Requiere un proceso consciente de cuestionar y reemplazar creencias limitantes. Implica observar de dónde vienen esas ideas que te frenan y reemplazarlas por pensamientos que te impulsen. Por ejemplo, cambiar no puedo permitírmelo por cómo puedo conseguirlo. Este pequeño ajuste en el lenguaje interno transforma la pasividad en acción, y la acción constante es el motor de cualquier fortuna. Pensar como millonario también implica desarrollar una visión estratégica de la vida. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar con más inteligencia. Un trabajador promedio puede pasar 40 años de su vida dedicando largas horas a su empleo sin construir un patrimonio real. Un millonario, en cambio, busca constantemente maneras de generar ingresos que no dependan únicamente de su tiempo y esfuerzo. Entiende que si cada dólar ganado se convierte en una semilla que puede multiplicarse, el crecimiento es inevitable. La mentalidad millonaria también se refleja en la forma de enfrentar las crisis. Mientras otros se paralizan, un verdadero estratega financiero ve en las dificultades una oportunidad para aprender y fortalecerse. Sabe que los momentos de incertidumbre son, muchas veces, los que ofrecen las mejores oportunidades de inversión y crecimiento. Por eso, no teme adaptarse ni tomar decisiones audaces, siempre con un análisis cuidadoso y una visión de largo plazo. Otro punto clave es la disciplina. Pensar como millonario no es un ejercicio teórico, es un hábito que se construye día a día. Significa ser capaz de decir no a gastos innecesarios, de dedicar tiempo a aprender sobre inversiones, de planificar y seguir un presupuesto. Esta constancia, aplicada durante años, es la que convierte las ideas en resultados tangibles. Si estás escuchando esto, detente un momento. No dejes que te interrumpan. No permitas que una notificación, un mensaje sin importancia o una red social te robe este instante. Este no es un video más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía. Un espejo. Una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. En esencia, la mentalidad millonaria no es exclusiva de quienes ya tienen riqueza. Es, de hecho, el primer paso para alcanzarla. Y lo más poderoso es que está disponible para cualquiera que esté dispuesto a cambiar su forma de pensar, actuar y tomar decisiones. Una vez que haces este cambio, el resto del camino se vuelve mucho más claro.
Adoptar la mentalidad millonaria también implica comprender la diferencia entre un gasto y una inversión. Para muchas personas, cualquier salida de dinero se percibe como una pérdida. Sin embargo, quien piensa como millonario sabe que hay gastos que son simples consumos, dinero que se va y no regresa, y otros que son verdaderas inversiones, capaces de generar un retorno que multiplique su valor con el tiempo. La educación financiera, la adquisición de habilidades, la compra de activos productivos o la creación de un negocio son ejemplos de inversiones que pueden cambiar el rumbo de una vida. Esta forma de pensar obliga a evaluar cada decisión desde una perspectiva más amplia. Lo que hago hoy tendrá un impacto positivo en mis finanzas dentro de 5 o 10 años. Esa visión de largo plazo marca una distancia enorme con quienes solo buscan placer o comodidad inmediata. El millonario entiende que cada recurso, tiempo, dinero, energía, debe colocarse donde genere mayor impacto en el futuro, aunque eso implique sacrificios en el presente. Otro aspecto esencial de esta mentalidad es la manera en que se administra el tiempo. Para la mayoría, el tiempo se intercambia por dinero, más horas de trabajo significan más ingresos. Pero un millonario busca formas de romper esa ecuación, construyendo sistemas e inversiones que le permitan generar ingresos incluso cuando no está trabajando activamente. Esto no significa que deje de trabajar, sino que su trabajo se enfoca en crear estructuras que funcionen sin depender exclusivamente de su presencia. Además, quien piensa como millonario entiende la importancia de relacionarse con las personas correctas. El entorno influye directamente en la forma de pensar y actuar. Rodearse de personas con metas ambiciosas, con ideas innovadoras y con experiencia en diferentes áreas no solo aporta inspiración, sino también oportunidades concretas. Las conversaciones con personas que ya han recorrido el camino que uno quiere transitar pueden acortar años de prueba y error. Finalmente, esta mentalidad lleva a comprender que el dinero no es un fin en sí mismo, sino una herramienta. Quien acumula riqueza solo por tener más cifras en su cuenta bancaria pierde de vista el verdadero propósito, la libertad para decidir cómo vivir, a quién ayudar, qué proyectos impulsar y qué legado dejar. Y esa claridad es la que convierte a un simple acumulador de dinero en un verdadero millonario de mente y de vida. Una de las cualidades más notorias en quienes piensan como millonarios es su capacidad para detectar oportunidades que otros ignoran. No es que tengan una especie de sexto sentido misterioso, sino que han entrenado su mente para mantenerse atenta a señales y tendencias. Mientras muchos ven un problema como un callejón sin salida, un millonario se pregunta, ¿cómo puedo convertir esto en una solución rentable para otros? Este cambio de enfoque es decisivo porque donde hay problemas, también hay demanda, y donde hay demanda, hay posibilidad de generar ingresos. Esa mentalidad no se limita al dinero, sino que se extiende a todas las áreas de la vida. Un millonario sabe que el éxito financiero es consecuencia de una serie de hábitos bien cultivados: leer diariamente, invertir en su desarrollo personal, mantener un estado físico y mental óptimo y, sobre todo, tomar decisiones informadas. Cada una de estas acciones, aunque parezca pequeña, suma en la construcción de un camino sólido hacia la libertad financiera. Otro rasgo importante es que, para un millonario, el fracaso no es una derrota final, sino un maestro. Cada error, cada negocio que no salió como esperaba, cada inversión que no dio frutos, se analiza para extraer lecciones que servirán en la siguiente oportunidad. Esta actitud elimina el miedo paralizante que detiene a tantas personas. Donde otros se rinden, el millonario ajusta su plan y vuelve a intentarlo con más experiencia y precisión. También hay un componente emocional muy fuerte. Pensar como millonario implica no dejarse arrastrar por impulsos o reacciones rápidas. Cuando todos se dejan llevar por el pánico en una crisis, el millonario mantiene la calma. Cuando todos se entusiasman sin pensar, él se detiene a evaluar con frialdad. Esta inteligencia emocional es crucial para tomar decisiones financieras acertadas, especialmente en momentos de incertidumbre. Finalmente, la mentalidad millonaria se fortalece con la práctica constante. No es un interruptor que se enciende y ya está, es un músculo que se entrena todos los días.
Requiere disciplina para revisar finanzas, evaluar proyectos, aprender de otros, y sobre todo, para mantener la visión a largo plazo incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Con el tiempo, esta forma de pensar se convierte en parte natural de la persona, guiando cada paso hacia un futuro de abundancia y control. Pensar como millonario no significa vivir obsesionado con el dinero, sino desarrollar una relación inteligente con él. Se trata de verlo como un aliado que responde a tus decisiones y hábitos. Quien adopta esta mentalidad entiende que el dinero fluye hacia quienes saben administrarlo, multiplicarlo y ponerlo al servicio de un propósito claro. Por eso, cada ingreso que llega no se ve como un premio para gastar, sino como una oportunidad para invertir y acercarse más a la libertad financiera. Este tipo de pensamiento también rompe con la idea de que la suerte es el factor determinante del éxito. Claro que la suerte puede abrir puertas, pero la mentalidad millonaria sabe que esas puertas solo se aprovechan si se está preparado. La preparación viene de años de aprendizaje, de construir redes de contacto, de mantenerse informado y de estar listo para actuar cuando las oportunidades se presentan. Un elemento clave que diferencia a un millonario de alguien con mentalidad promedio es la claridad en sus objetivos. Sabe exactamente cuánto quiere ganar, en cuánto tiempo, y qué pasos debe dar para lograrlo. No se mueve por impulsos, sino por un plan bien trazado, que revisa y ajusta constantemente. Esa claridad convierte sus metas en una guía diaria, evitando que se dispersen esfuerzos que no aportan valor real. Además, pensar como millonario implica mantener la humildad para seguir aprendiendo. Muchos caen en la trampa de creer que lo saben todo, y ahí se estancan. Un verdadero millonario siempre está dispuesto a escuchar a quienes tienen más experiencia, a invertir en mentores, a explorar nuevas áreas que le permitan diversificar sus fuentes de ingreso. En resumen, la mentalidad millonaria es el terreno fértil donde crece la riqueza. Es la raíz de todas las acciones estratégicas, del control emocional, de la disciplina y de la visión a largo plazo. No es un privilegio reservado para unos pocos, es una decisión que cualquiera puede tomar. El día que decidas cambiar tu forma de pensar sobre el dinero, ese será el día en que comenzarás a construir la vida que siempre has querido. Capítulo 2. ¿Es usted una persona rica o pobre? La diferencia entre ser rico o pobre no comienza en el bolsillo, sino en la mente. Dos personas pueden ganar exactamente la misma cantidad de dinero, y sin embargo, una construir un patrimonio sólido mientras la otra vive endeudada y al límite. La clave está en cómo piensan, cómo administran lo que tienen y qué decisiones toman con cada recurso que pasa por sus manos. Ser pobre no significa únicamente tener pocos ingresos, sino vivir sin control sobre ellos. Es gastar sin planificar, depender siempre de un próximo pago para cubrir lo básico y asumir que el dinero nunca será suficiente. Por el contrario, ser rico no es solo acumular grandes sumas, sino tener un sistema que hace que el dinero trabaje para ti, que te permita vivir con tranquilidad y libertad. En este sentido, la riqueza real no se mide solo en cifras bancarias, sino en la capacidad de generar ingresos de manera constante, diversificar fuentes y mantener un estilo de vida estable sin importar los altibajos económicos. Una persona rica ha desarrollado hábitos que le permiten multiplicar lo que gana, mientras una persona pobre se limita a sobrevivir, atrapada en un ciclo de ingreso y gasto que nunca se rompe. Lo más sorprendente es que la transición de pobre a rico no empieza con un aumento de ingresos, sino con un cambio de hábitos y de mentalidad. Antes de buscar ganar más, es fundamental aprender a administrar mejor lo que ya tienes. Porque si no sabes manejar 100, tampoco sabrás manejar 1000 o 1.000.000. Y ahí radica la diferencia entre quienes logran construir riqueza y quienes ven cómo el dinero se les escapa de las manos, sin importar cuánto ganen. Muchas personas asumen que el único factor que separa a un rico de un pobre es la cantidad de dinero que gana, pero la realidad es mucho más compleja. Existen personas con salarios modestos que logran acumular activos, invertir y aumentar su patrimonio año tras año.
Al mismo tiempo, hay quienes reciben ingresos altos pero viven atrapados en deudas, con gastos que crecen al mismo ritmo que sus ganancias. La diferencia radica en la forma en que cada uno utiliza su dinero. Una persona con mentalidad pobre ve el dinero como una recompensa inmediata que debe gastar para satisfacer deseos momentáneos, ropa de moda, el último teléfono, un auto nuevo financiado. Estas compras dan una sensación pasajera de bienestar, pero no generan valor duradero. En cambio, la persona con mentalidad rica destina una parte importante de sus ingresos a crear y alimentar activos, inversiones, negocios, propiedades o cualquier recurso que produzca dinero sin depender de su trabajo diario. Además, la persona rica comprende el concepto de vivir por debajo de sus posibilidades no como una privación, sino como una estrategia. No significa renunciar a disfrutar la vida, sino priorizar el crecimiento financiero sobre el consumo impulsivo. Este control le permite acumular capital y aprovechar oportunidades cuando se presentan, algo que la persona con mentalidad pobre no puede hacer porque siempre está al límite de sus recursos. Otro aspecto decisivo es la educación financiera. Mientras el pobre ve el dinero como un tema incómodo o aburrido, el rico entiende que aprender a administrarlo es tan importante como aprender cualquier otra habilidad vital. Por eso, lee, se informa, busca mentores y toma decisiones basadas en datos, no en rumores o modas. Finalmente, hay una diferencia de visión. El pobre se enfoca en el presente inmediato, preocupado por llegar a fin de mes. El rico, en cambio, planifica a largo plazo y toma decisiones pensando en cómo estarán sus finanzas dentro de 5, 10 o 20 años. Y esa visión es la que marca la ruta hacia la estabilidad y el crecimiento sostenido. Una forma clara de identificar si estás en el camino de la riqueza o de la pobreza es observar cómo reaccionas ante un ingreso extra inesperado. Quien tiene mentalidad pobre suele gastarlo de inmediato, generalmente en algo que no estaba en sus planes y que no aporta valor a largo plazo. Es la mentalidad del me lo merezco o para eso trabajo, que aunque suena lógica, en realidad refuerza un ciclo de consumo sin acumulación. Por el contrario, quien piensa como una persona rica destina ese ingreso extra a fortalecer su posición financiera, pagar deudas que generan intereses, invertir en activos productivos o reservarlo como capital para una futura oportunidad de negocio. Esta diferencia en la reacción es un reflejo de prioridades profundamente arraigadas. También hay un contraste marcado en cómo cada uno percibe las deudas. La persona con mentalidad pobre tiende a ver el crédito como una extensión de sus ingresos, utilizándolo para financiar un estilo de vida que no puede sostener con su flujo de efectivo real. Esto la mantiene atrapada en pagos constantes que limitan su capacidad de ahorrar e invertir. La persona con mentalidad rica, en cambio, entiende que la deuda solo es útil si se emplea para adquirir activos que generen más dinero del que cuesta financiarlos. En otras palabras, utiliza la deuda como palanca, no como cadena. Otro indicador clave es la forma de ver el trabajo. El pobre piensa que su única fuente de ingreso debe ser su empleo, y que si quiere ganar más, debe trabajar más horas o buscar un puesto mejor remunerado. El rico, en cambio, ve su trabajo como un medio temporal para generar capital, pero no como el único recurso. Desde temprano busca diversificar ingresos, ya sea con inversiones, negocios paralelos o activos que produzcan rentas. Esta diferencia de visión no es algo innato, es el resultado de hábitos cultivados durante años. Cambiarla requiere voluntad y un compromiso consciente de aprender y aplicar nuevos principios. Y el primer paso es dejar de pensar únicamente en cuánto ganas y empezar a enfocarte en cuánto de eso logras conservar y multiplicar. La línea que separa a una persona rica de una persona pobre es más mental que económica y se evidencia en la manera en que cada una interpreta las oportunidades. Para alguien con mentalidad pobre, las oportunidades suelen verse como riesgos demasiado grandes, trampas disfrazadas o simples ilusiones. Este temor a perder lo poco que tienen los lleva a mantenerse en su zona de confort, aferrados a la seguridad aparente de un ingreso fijo, incluso cuando eso significa renunciar al crecimiento.
En cambio, quien piensa como rico analiza las oportunidades con objetividad, estudia el riesgo, calcula el posible retorno y, si los números y las condiciones son favorables, actúa sin demora. Sabe que esperar el momento perfecto es perder tiempo valioso y que el éxito no llega por la espera pasiva, sino por la acción informada. Otra gran diferencia es la capacidad de adaptación. Las personas con mentalidad pobre suelen resistirse a los cambios, especialmente cuando estos implican aprender nuevas habilidades o salir de la rutina. Esto las deja en desventaja en un mundo donde las reglas económicas cambian cada vez más rápido. La persona con mentalidad rica, por su parte, entiende que adaptarse no es opcional, es una condición para sobrevivir y prosperar. Por eso se capacita constantemente, se actualiza y está dispuesta a reinventarse cuando es necesario. También es importante la relación con el tiempo. La persona con mentalidad pobre lo usa principalmente para producir dinero de forma directa, intercambiando horas por pago. La persona con mentalidad rica, en cambio, invierte parte de su tiempo en construir sistemas y estrategias que generen ingresos incluso cuando no está trabajando. Esta diferencia es crucial porque, mientras uno siempre está limitado por las horas que puede trabajar, el otro crea mecanismos que pueden producir ingresos de forma casi ilimitada. En resumen, no es el saldo de tu cuenta bancaria lo que determina si eres rico o pobre, sino cómo percibes y usas el dinero, el tiempo y las oportunidades. Cambiar esta percepción es el primer paso para salir de la mentalidad pobre y empezar a construir la mentalidad rica que abre las puertas a la libertad financiera. Ser rico o pobre no es un destino fijo, es una elección que se renueva cada día con las decisiones que tomamos. No se trata de dónde naciste, de la familia a la que perteneces o de cuánto ganas hoy, sino de si estás dispuesto a cambiar la forma en que piensas y actúas con tu dinero. La riqueza, en su sentido más profundo, es el resultado de hábitos constantes que construyen una base sólida con el tiempo. Una persona que decide convertirse en rica empieza por tomar control absoluto de sus finanzas, sabe cuánto gana, cuánto gasta, cuánto ahorra y en qué invierte. Este nivel de conciencia no es común, pero es la base para cualquier progreso. Sin control y sin un plan, todo ingreso, por grande que sea, terminará escapando de las manos. También entiende que la comparación con los demás es una trampa. Mientras la mentalidad pobre gasta para aparentar un estatus, la mentalidad rica invierte para alcanzar un estado de libertad que no necesita demostraciones. El rico no busca impresionar, busca progresar. El cambio verdadero comienza con preguntas incómodas: ¿mis decisiones financieras de hoy me acercan o me alejan de la vida que quiero? ¿Estoy gastando para complacer a otros o para asegurar mi futuro? ¿Estoy cultivando activos o acumulando pasivos que me atan a deudas y obligaciones? Las respuestas sinceras a estas preguntas pueden ser un punto de quiebre. La conclusión es clara: ser una persona rica o pobre no es una cuestión de suerte, sino de mentalidad, hábitos y acciones sostenidas. El día que empieces a pensar, planificar y actuar como una persona rica, ese día comenzarás a cruzar la línea que separa la supervivencia de la verdadera libertad financiera. Capítulo 3. Los enemigos de la riqueza. Construir riqueza no es únicamente cuestión de ganar más o invertir mejor, también implica identificar y neutralizar las fuerzas que constantemente intentan destruir lo que hemos logrado. Estos enemigos de la riqueza no siempre son evidentes. A veces se esconden en hábitos cotidianos, en decisiones aparentemente inofensivas o incluso en creencias que aprendimos sin cuestionar. El primer gran enemigo es la falta de educación financiera. Vivimos en un mundo donde aprender sobre historia o biología es obligatorio, pero entender cómo funciona el dinero es opcional. El resultado es que muchas personas adultas toman decisiones financieras importantes, como comprar una casa, endeudarse o invertir, sin la información necesaria para hacerlo de manera segura y estratégica. Sin este conocimiento, es fácil caer en trampas que nos alejan de nuestros objetivos y nos hacen perder años de trabajo. Otro enemigo silencioso es la deuda de consumo. Endeudarse para comprar activos que generen ingresos puede ser una estrategia válida,
pero endeudarse para adquirir bienes que pierden valor rápidamente, como ropa de moda, electrodomésticos o vehículos de lujo. Es una forma segura de frenar el crecimiento. Los intereses se acumulan, el flujo de efectivo se reduce y cada vez queda menos capital disponible para invertir. También debemos considerar el papel de las malas influencias. Rodearse de personas que tienen hábitos de gasto irresponsables, que ven la riqueza como algo inalcanzable o que critican cualquier intento de superación financiera, puede erosionar lentamente nuestra motivación y nuestras decisiones. Las creencias y actitudes se contagian, y si no somos cuidadosos, podemos terminar adoptando comportamientos que sabotean nuestro progreso. Por último, uno de los enemigos más peligrosos es la mentalidad cortoplacista, priorizar el placer o la comodidad del momento sobre el beneficio futuro. Este impulso lleva a gastar los ahorros antes de que generen frutos, a vender inversiones prometedoras demasiado pronto o a abandonar proyectos que aún no han dado resultados. La paciencia es una virtud rara, pero es esencial para la construcción de cualquier patrimonio sólido. Uno de los enemigos más comunes de la riqueza es el desconocimiento del valor del tiempo. Muchas personas gastan horas valiosas en actividades que no generan ningún retorno, pensando que mañana será diferente. Sin embargo, cada día que pasa sin tomar acción hacia la construcción de activos es un día que no se recupera. El tiempo, a diferencia del dinero, no puede ahorrarse ni recuperarse, por eso, desperdiciarlo en tareas improductivas o en distracciones constantes es un costo silencioso pero altísimo. Otro enemigo es la inflación, que actúa de forma lenta pero constante. Mientras el dinero guardado en una cuenta bancaria pierde valor año tras año, los precios suben. Quien no invierte para que su dinero crezca al ritmo o por encima de la inflación, inevitablemente se empobrece aunque crea que está ahorrando. Este enemigo se combate con educación, diversificación y tomando decisiones de inversión conscientes en lugar de dejar que el dinero se estanque. El miedo al riesgo también es un obstáculo enorme. Muchas personas jamás dan el primer paso para invertir o emprender porque temen perder lo poco que tienen. Este miedo, aunque natural, se vuelve paralizante y crea una falsa sensación de seguridad. La ironía es que no hacer nada para proteger y multiplicar tu dinero es, en sí mismo, un riesgo enorme. La clave no es eliminar el riesgo, sino aprender a gestionarlo con información y estrategias. Un enemigo igualmente peligroso es el desconocimiento de las propias finanzas. Hay quienes no saben exactamente cuánto ganan, cuánto gastan o cuánto deben. Esta falta de control crea un terreno perfecto para el desorden y las fugas de dinero. Sin registros claros, es imposible trazar un plan realista hacia la libertad financiera. Finalmente, el conformismo puede matar cualquier posibilidad de progreso. Creer que así está bien o que ya no hay nada más que hacer impide buscar oportunidades de crecimiento. El conformismo se disfraza de gratitud, pero en realidad es miedo al cambio y resistencia a salir de la comodidad. Y la comodidad, cuando no está respaldada por un sistema sólido, es solo una antesala a la pérdida. Uno de los enemigos más sutiles de la riqueza es la imitación social, esa necesidad de mantenerse al nivel de lo que hacen o compran los demás. Este impulso lleva a muchas personas a gastar en cosas que no necesitan, solo para proyectar una imagen de éxito. Lo que no se ve es que, detrás de esa fachada, a menudo hay deudas, estrés y una estabilidad financiera frágil. Vivir para aparentar es como construir una casa sobre arena, tarde o temprano, se derrumba. Otro enemigo que parece inofensivo es la procrastinación financiera. Postergar decisiones como abrir una cuenta de inversión, empezar un fondo de emergencia o revisar un presupuesto mensual puede costar años de crecimiento. Cada día que se retrasa una acción importante es un día perdido de intereses compuestos, de aprendizaje y de oportunidades que no regresan. También está el exceso de confianza. Hay personas que, después de una buena racha económica o de cerrar un negocio exitoso, creen que todo lo que toquen será rentable. Este exceso de confianza las lleva a tomar decisiones apresuradas, a invertir sin análisis o a sobreendeudarse pensando que ya saldrán adelante.
Sin una evaluación realista de riesgos, incluso una gran fortuna puede desaparecer rápidamente. El desconocimiento sobre los impuestos es otro enemigo que erosiona la riqueza silenciosamente. Muchos no comprenden cómo optimizar su carga fiscal o cómo las leyes pueden jugar a su favor. Pagar más de lo necesario por desconocimiento equivale a entregar parte de tu patrimonio sin necesidad. Quien busca y aplica estrategias legales de optimización fiscal protege y potencia su capital. Finalmente, está el apego emocional a malas inversiones. A veces, por orgullo o por no aceptar una pérdida, las personas mantienen su dinero en proyectos que ya han demostrado no ser rentables. Esta resistencia a cortar pérdidas drena capital y energía que podrían dirigirse a oportunidades más prometedoras. Saber retirarse a tiempo es tan importante como saber invertir. Uno de los mayores peligros de los enemigos de la riqueza es que rara vez actúan de forma aislada. Suelen trabajar juntos, reforzándose mutuamente, y eso los hace aún más destructivos. Por ejemplo, la falta de educación financiera puede llevar a caer en deudas de consumo. Esas deudas generan estrés, y el estrés impulsa a buscar alivio en compras impulsivas o en decisiones apresuradas. Este ciclo se retroalimenta, haciendo cada vez más difícil salir de él. Del mismo modo, la imitación social se combina con la mentalidad cortoplacista, se gasta para impresionar hoy, sin pensar en las consecuencias de mañana. Ese patrón de consumo se convierte en hábito, y el hábito en una forma de vida que drena cualquier posibilidad de construir un patrimonio sólido. Lo peor es que, al estar tan normalizado en el entorno, muchas personas ni siquiera lo cuestionan. Otro ejemplo es cómo el miedo al riesgo y la procrastinación financiera pueden paralizar durante años a alguien que tiene el potencial de invertir. Al dejar pasar el tiempo, no solo se pierden oportunidades, sino que la inflación erosiona el valor del dinero que permanece inactivo. Esto significa que, aún sin hacer nada, se está perdiendo riqueza día tras día. El exceso de confianza y la falta de diversificación también se combinan de forma peligrosa. Creer que un solo negocio o inversión será suficiente para siempre es exponerse a que un cambio en el mercado destruya gran parte del patrimonio de un golpe. La historia está llena de casos de personas que hicieron una fortuna y la perdieron en pocos años por apostar todo a una sola fuente de ingresos. Lo más preocupante es que, al acumularse varios de estos enemigos, muchas personas llegan a un punto en el que creen que ya es demasiado tarde para cambiar. Se resignan, se acomodan y aceptan una vida de limitaciones como si fuera inevitable. Pero lo cierto es que, con el diagnóstico correcto y acciones consistentes, siempre se puede revertir el daño. La clave está en reconocerlos a tiempo y actuar con determinación para expulsarlos de nuestra vida financiera. Vencer a los enemigos de la riqueza no es una tarea que se logre de un día para otro, pero el primer paso es reconocerlos con claridad. No se puede combatir lo que no se ve. Por eso, es vital observar con honestidad nuestras decisiones diarias y detectar cuáles de estos hábitos o actitudes están frenando nuestro progreso. El segundo paso es reemplazar cada enemigo por un aliado. La falta de educación financiera se combate con aprendizaje constante, la deuda de consumo, con disciplina y control de gastos, el miedo al riesgo, con formación y experiencias progresivas que generen confianza. La procrastinación, con objetivos claros y fechas límite para actuar, la imitación social, con un enfoque en las propias metas en lugar de en las apariencias. Un factor clave para lograrlo es rodearse de un entorno que refuerce el cambio. Compartir tiempo con personas que tienen hábitos financieros sanos, que hablan de inversiones, de negocios y de proyectos a largo plazo, genera un efecto positivo que facilita mantenerse en el camino correcto. El entorno no solo influye, puede ser el trampolín que acelere el crecimiento o el lastre que lo detenga. También es fundamental establecer un sistema de seguimiento. Esto implica revisar periódicamente ingresos, gastos, inversiones y deudas, para asegurarse de que las acciones diarias están alineadas con los objetivos a largo plazo. Sin seguimiento, es fácil volver a caer en viejos patrones sin darse cuenta. En definitiva, los enemigos de la riqueza estarán siempre al acecho,
pero no tienen poder sobre quien está preparado para identificarlos y actuar con decisión. La diferencia entre quienes logran construir una vida de abundancia y quienes permanecen atrapados en la escasez no está en la suerte ni en los ingresos, sino en la capacidad de proteger, multiplicar y cuidar con disciplina lo que se ha ganado. Vencer a estos enemigos no solo preserva lo que tienes, sino que te abre el camino para alcanzar mucho más de lo que alguna vez imaginaste. Capítulo 4. Eduque en su hijo la inteligencia financiera. La educación financiera que recibe un niño no proviene principalmente de la escuela, sino del hogar. Lo que los hijos ven, escuchan y experimentan con sus padres forma la base de su relación con el dinero para toda la vida. No basta con decirles que ahorren o que sean responsables, ellos aprenden observando nuestras decisiones diarias, nuestro lenguaje sobre el dinero y nuestras reacciones frente a las dificultades económicas. La inteligencia financiera no se trata únicamente de saber ganar dinero, sino de comprender cómo administrarlo, multiplicarlo y protegerlo. Un niño que aprende desde temprano a diferenciar entre un gasto y una inversión, entre un activo y un pasivo, entra en la adultez con una ventaja enorme sobre quienes nunca recibieron esas enseñanzas. Uno de los errores más comunes de los padres es evitar hablar de dinero con sus hijos, como si fuera un tema tabú o demasiado complicado. Esta omisión deja un vacío que luego es llenado por ideas erróneas provenientes de la publicidad, las redes sociales o personas sin hábitos financieros saludables. Hablar de dinero con naturalidad, explicando conceptos de forma sencilla y con ejemplos prácticos, es el primer paso para formar una mentalidad sólida. Otra lección clave es enseñarles el valor del esfuerzo. Darles todo lo que piden sin que comprendan el trabajo y la disciplina que hay detrás del dinero crea una mentalidad dependiente y consumista. Involucrarlos en tareas que les permitan ganar pequeñas cantidades y luego guiarlos para administrarlas, les enseña que el dinero es una herramienta que se consigue y se mantiene con responsabilidad. Finalmente, la educación financiera en casa debe ir acompañada de ejemplos coherentes. De poco sirve decirles que no gasten en exceso si nos ven endeudándonos para comprar cosas innecesarias. Los niños imitan más de lo que escuchan, y nuestros hábitos financieros serán, para bien o para mal, el modelo que seguirán. Enseñar inteligencia financiera a un hijo no significa llenarlo de conceptos complejos, sino transmitir principios claros de forma práctica y repetida. Una de las mejores maneras de hacerlo es a través del juego. Utilizar actividades como juegos de mesa financieros, simulaciones de compras o desafíos de ahorro permite que los niños aprendan sin sentir que están recibiendo una clase. Estas experiencias despiertan su curiosidad y les enseñan a tomar decisiones con recursos limitados. Otro método efectivo es involucrarlos en pequeñas decisiones económicas del hogar. Por ejemplo, al hacer las compras, se les puede mostrar la diferencia entre marcas, comparar precios y calcular cuál es la opción más conveniente. Estas interacciones simples ayudan a desarrollar pensamiento crítico y a comprender que el dinero siempre requiere elecciones. También es fundamental enseñar el principio del ahorro con un propósito. No se trata solo de guardar por guardar, sino de entender que el ahorro es un medio para lograr metas concretas. Darles una meta clara, como comprar un objeto que deseen, y ayudarlos a establecer un plan para alcanzarla les muestra el poder de la constancia y la planificación. Un paso más avanzado es introducirlos en el concepto de inversión desde jóvenes. Aunque no puedan invertir directamente, es posible explicarles cómo funciona el interés compuesto, por qué los activos crecen con el tiempo y cómo el dinero puede trabajar para ellos. Incluso se les puede asignar un pequeño monto para invertir en un proyecto sencillo, como vender algo o prestar un servicio, para que vean resultados reales. Por último, es importante enseñarles a diferenciar entre necesidad y deseo. Esta lección, si se internaliza temprano, los protegerá en su vida adulta de caer en gastos impulsivos y en deudas innecesarias. Un hijo que sabe priorizar lo que realmente es importante tendrá una base sólida para manejar cualquier ingreso que reciba en el futuro. Uno de los hábitos más valiosos que se puede inculcar a un hijo es la administración consciente del dinero que recibe.
No importa si son monedas por ayudar en casa, un regalo de cumpleaños o un pago por algún trabajo ocasional, lo importante es enseñarles a dividir ese ingreso en categorías. Una fórmula sencilla es destinar una parte al ahorro, otra al gasto personal y otra a ayudar o donar. Este sistema no solo organiza sus finanzas, sino que les transmite valores como la responsabilidad y la generosidad. También es fundamental enseñarles la importancia de registrar sus gastos. Aunque al principio parezca un detalle menor, el simple acto de anotar en qué se ha gastado el dinero les ayuda a tomar conciencia de sus decisiones. Con el tiempo, este hábito se convertirá en una herramienta para evaluar y corregir sus hábitos de consumo. Un aspecto clave de la inteligencia financiera en los niños es la paciencia. Vivimos en una cultura de gratificación inmediata, donde todo parece estar al alcance de un clic. Enseñarles a esperar para obtener algo que desean les entrena en la disciplina y les prepara para proyectos más grandes que requieren constancia, como un negocio o una inversión a largo plazo. Otra lección valiosa es mostrarles que el dinero puede crecer. Esto se puede hacer de forma muy visual, por ejemplo, con un frasco transparente donde guarden sus ahorros y puedan ver cómo aumenta semana a semana. Este refuerzo visual crea motivación y les ayuda a comprender que la constancia produce resultados. Finalmente, es importante que entiendan que equivocarse con el dinero también es parte del aprendizaje. Permitirles cometer pequeños errores financieros en la infancia, como gastar de más en algo que no valía la pena, es mejor que protegerlos en exceso y que enfrenten esos errores por primera vez en la adultez, cuando las consecuencias son mucho más costosas. El ejemplo personal es, sin duda, la lección más poderosa que un padre o madre puede dar en materia de dinero. Un hijo puede olvidar lo que se le dice, pero difícilmente olvidará lo que ve. Si observa que sus padres gastan de forma impulsiva, viven endeudados o se quejan constantemente de la falta de dinero, asumirá que esa es la norma. En cambio, si ve disciplina, planificación y decisiones financieras inteligentes, adoptará esos comportamientos como algo natural. Por eso, es esencial que los padres sean coherentes. No se trata de aparentar perfección, sino de mostrar responsabilidad y transparencia. Involucrar a los hijos en ciertas conversaciones financieras familiares, como la planificación de unas vacaciones o el ahorro para un objetivo común, les enseña cómo se toman decisiones en la vida real. Esto les permite entender que el dinero no es un tema aislado, sino una herramienta que se conecta con los sueños, las prioridades y los valores. El entorno en el que crece un niño también influye enormemente. Si está rodeado de personas que consumen sin control, que valoran más las apariencias que la estabilidad, o que ven el dinero como algo sucio o peligroso, absorberá esas creencias sin cuestionarlas. Por eso, siempre que sea posible, es recomendable que los hijos tengan contacto con personas que tengan hábitos financieros sanos, que hablen de proyectos, inversiones y metas a largo plazo. Otra estrategia efectiva es exponerlos a experiencias que les muestren el valor del dinero en contextos reales. Visitar empresas, ferias de emprendimiento o incluso mercados locales, y explicarles cómo funcionan las transacciones y los negocios, les ayuda a entender que el dinero es el resultado de intercambiar valor. Esta conexión práctica entre esfuerzo, producción y ganancia es una base sólida para su educación financiera. Finalmente, es clave que los hijos vean el dinero como una herramienta para crear opciones, no como un fin en sí mismo. Un niño que entiende que el dinero puede comprar tiempo, libertad y posibilidades, crecerá con una visión más estratégica y menos consumista. Esa perspectiva le permitirá tomar mejores decisiones en su vida adulta y evitar caer en la trampa de trabajar solo para pagar cuentas. Educar a un hijo en inteligencia financiera es un regalo que trasciende generaciones. No se trata únicamente de que tenga más oportunidades económicas en el futuro, sino de que viva con la seguridad y la libertad que da saber administrar sus recursos. Un hijo que entiende cómo funciona el dinero tendrá más control sobre su destino y menos probabilidades de caer en ciclos de deuda, dependencia o estrés financiero.
El objetivo no es formar futuros millonarios obsesionados con acumular riqueza, sino personas que tomen decisiones conscientes, que sepan distinguir entre lo urgente y lo importante, y que tengan las herramientas para crear un patrimonio que les permita vivir de acuerdo con sus valores y sueños. La inteligencia financiera también implica saber cuándo gastar, cómo invertir y cómo proteger lo que se ha ganado. En este proceso, la constancia es clave. No basta con dar unas cuantas charlas o con enseñarles un par de conceptos, la educación financiera es un entrenamiento continuo que se refuerza con cada experiencia y cada decisión. Cuanto más temprano se empiece, más natural será para ellos pensar de forma estratégica sobre el dinero. También es importante entender que, aunque los padres son la principal influencia, llegará un momento en que los hijos tomarán sus propias decisiones. En ese punto, las semillas plantadas, los hábitos, principios y valores transmitidos serán la guía que los ayude a navegar sus finanzas con responsabilidad. En última instancia, enseñar inteligencia financiera a un hijo es empoderarlo. Es darle la capacidad de elegir, de no depender de otros para vivir, de construir su camino y de crear una vida con propósito. Y ese tipo de educación, aunque no aparezca en un diploma, es una de las herencias más valiosas que un padre o madre puede dejar. Capítulo 5. La mente del millonario en acción. Tener mentalidad millonaria es el primer paso, pero no sirve de nada si no se traduce en acciones concretas. La diferencia entre quienes logran construir riqueza y quienes solo sueñan con ella está en la capacidad de pasar de las ideas a los hechos. Un millonario no se queda esperando la oportunidad perfecta, sabe que el momento ideal rara vez llega y que las grandes metas se construyen avanzando incluso con recursos limitados. La mente del millonario en acción funciona como un radar en busca de oportunidades. No se limita a esperar que las cosas sucedan, las provoca, las crea, las detecta donde otros no miran. Cuando encuentra un proyecto con potencial, actúa con rapidez, pero siempre con un análisis previo que reduce riesgos y maximiza resultados. Esa combinación de velocidad y estrategia es lo que le permite adelantarse a la mayoría. Otro rasgo fundamental es la disciplina para ejecutar. Muchas personas comienzan con entusiasmo, pero lo pierden en cuanto aparecen los primeros obstáculos. El millonario sabe que la resistencia forma parte del camino y que cada reto superado lo fortalece. No cambia de rumbo ante el primer tropiezo, ajusta, corrige y sigue adelante. Además, no teme invertir tiempo y dinero en su propio desarrollo. Entiende que cada curso, cada mentor y cada experiencia que amplíe sus habilidades es una inversión que le dará frutos durante toda su vida. No ve el aprendizaje como un gasto, sino como una herramienta para multiplicar oportunidades. Por último, la mente en acción se caracteriza por medir y evaluar resultados. No se deja llevar por suposiciones, analiza números, revisa indicadores y aprende de cada paso dado. Así, evita repetir errores y puede escalar lo que funciona. Esta mentalidad convierte cada proyecto en un laboratorio de aprendizaje constante, lo que acelera su crecimiento. La mente del millonario en acción no se mueve por impulsos, sino por estrategias claras y medibles. Antes de tomar una decisión, evalúa el riesgo, el retorno y el impacto a largo plazo. Esto no significa que evite toda incertidumbre, sino que se asegura de que cada paso tenga una razón sólida detrás. Incluso las apuestas más audaces están respaldadas por datos, análisis y una visión clara del objetivo final. Una de sus estrategias clave es comenzar antes de sentirse completamente listo. Sabe que esperar a tener todas las respuestas o a que las condiciones sean perfectas puede significar perder oportunidades valiosas. Por eso, actúa con lo que tiene, aprende en el camino y ajusta sobre la marcha. Esta habilidad para moverse aún con información incompleta lo diferencia de quienes se paralizan por exceso de análisis. También entiende la importancia de construir múltiples fuentes de ingreso. No confía su seguridad financiera a un solo proyecto o inversión. Mientras desarrolla un negocio principal, busca formas de diversificar sus ingresos en áreas como bienes raíces, mercados financieros o negocios digitales.
De esta manera, si una fuente se ve afectada, las otras mantienen el equilibrio. El millonario en acción es proactivo en resolver problemas. No espera a que las dificultades crezcan, detecta señales de alerta temprano y actúa para corregir el rumbo. Esta anticipación le ahorra tiempo, dinero y energía, y le permite aprovechar oportunidades que surgen en medio de las crisis. Finalmente, mantiene una red de contactos activa. No se limita a conocer personas, sino que cultiva relaciones de valor mutuo. Entiende que el capital social puede abrir puertas que el dinero por sí solo no puede, y que las conexiones estratégicas pueden acelerar el crecimiento de cualquier proyecto. El millonario en acción entiende que sus recursos más valiosos no son únicamente el dinero, sino también el tiempo y la energía. El dinero puede perderse y recuperarse, pero el tiempo que se desperdicia nunca regresa. Por eso, prioriza actividades de alto impacto, aquellas que generan los mayores resultados en relación al esfuerzo invertido. Esta mentalidad lo lleva a delegar tareas que no requieren su atención directa y a concentrarse en decisiones estratégicas que impulsan su crecimiento. En cuanto a la gestión del tiempo, no deja que el día se llene de actividades improductivas. Planifica con claridad lo que debe hacerse, establece prioridades y protege sus horas más productivas para tareas que requieren enfoque total. Sabe que un día mal administrado es un día perdido en la construcción de sus objetivos. La gestión de la energía es igual de importante. El millonario en acción reconoce que la toma de decisiones, la creatividad y la capacidad de resolver problemas dependen de un buen estado físico y mental. Por eso, cuida su salud, descansa lo suficiente y mantiene hábitos que le permitan rendir al máximo. No ve el autocuidado como un lujo, sino como una inversión que sostiene su capacidad de producir. En cuanto al uso del dinero, aplica el principio de primero invertir, luego gastar. Esto significa que antes de destinar recursos a consumo personal, asegura que una parte significativa de sus ingresos vaya a proyectos, activos o estrategias que generen más capital. Este hábito crea un ciclo virtuoso donde cada acción refuerza su patrimonio y amplía sus posibilidades. Por último, entiende que cada recurso, sea tiempo, dinero o energía, debe estar alineado con su visión a largo plazo. Si una actividad, gasto o compromiso no contribuye de forma directa a sus metas, lo elimina o lo delega. Esta claridad le permite avanzar con velocidad y precisión, mientras otros se dispersan en esfuerzos que no suman. El millonario en acción posee una cualidad que lo distingue, la capacidad de tomar decisiones rápidas sin sacrificar la calidad del análisis. Sabe que en los negocios y las inversiones, el tiempo es un factor crítico, una oportunidad puede ser rentable hoy y desaparecer mañana. Para lograr esta rapidez sin caer en la imprudencia, se apoya en dos pilares, la preparación constante y el uso de información confiable. Cuanto más se entrena y más se informa, menos tiempo necesita para evaluar y actuar. Esta agilidad le permite moverse antes que la competencia. Mientras otros se detienen a debatir y postergar, él ya ha dado el primer paso, asegurando ventajas que luego son difíciles de igualar. Sin embargo, no confunde velocidad con precipitación, analiza riesgos, identifica salidas y establece límites antes de comprometerse. Otra característica clave es la adaptabilidad. El millonario en acción no se aferra a un plan solo porque fue su idea inicial. Si las condiciones del mercado cambian, ajusta la estrategia sin dudar. Entiende que la rigidez es peligrosa y que sobrevivir en el mundo financiero requiere flexibilidad. Esta capacidad de adaptación no significa improvisar, sino mantener la visión clara mientras se ajustan las tácticas para llegar al objetivo. Además, sabe aprovechar la información a su favor. Está atento a tendencias, cambios regulatorios, innovaciones tecnológicas y movimientos de la competencia. Esta vigilancia constante le permite anticipar escenarios y prepararse antes de que los demás reaccionen. Finalmente, el millonario en acción no ve los cambios como amenazas, sino como oportunidades disfrazadas. Cada crisis es una invitación a innovar y cada cambio en las reglas es una chance de encontrar nuevos caminos hacia el crecimiento.
Su mentalidad no se basa en resistir el cambio, sino en dominarlo. La verdadera fuerza de la mente del millonario en acción radica en su capacidad para transformar la visión en resultados tangibles. No se conforma con soñar o planificar, actúa con consistencia hasta que la meta se convierte en realidad. Sabe que la disciplina diaria, incluso en las tareas pequeñas, es lo que sostiene los grandes logros a largo plazo. Este tipo de mentalidad entiende que el éxito no es un evento aislado, sino la suma de cientos de decisiones bien tomadas. Cada inversión analizada, cada gasto controlado, cada conversación estratégica y cada riesgo calculado son ladrillos en la construcción de su patrimonio. Por eso, no subestima ningún paso, por más insignificante que parezca. Otro rasgo distintivo es que siempre está evaluando y optimizando. Una vez que obtiene resultados, busca cómo mejorarlos, cómo hacerlos más eficientes o cómo escalar el modelo para multiplicar sus beneficios. No se duerme en los laureles ni se conforma con lo conseguido, su atención está en el próximo nivel. La mente del millonario en acción también entiende que el dinero es solo un medio para alcanzar una vida plena. Su objetivo no es acumular por acumular, sino tener la libertad de elegir cómo vivir, a quién ayudar y en qué proyectos dejar su huella. Esta claridad de propósito es lo que le da energía para seguir, incluso cuando enfrenta obstáculos. En última instancia, lo que diferencia al millonario en acción del resto no es la suerte, la herencia o una idea milagrosa, sino la capacidad de combinar visión, estrategia, disciplina y adaptación en un ciclo constante de crecimiento. Mientras muchos esperan a que las condiciones mejoren, él las crea. Y es precisamente esa actitud la que marca la diferencia entre quienes solo imaginan la riqueza y quienes la construyen. Capítulo 6. Planee su retiro. Planear el retiro no es algo que deba dejarse para los últimos años de vida laboral, es una estrategia que debe comenzar lo antes posible. Muchas personas creen que pensar en el retiro es un tema lejano, casi irrelevante cuando aún son jóvenes. Pero cada año que pasa sin una planificación reduce drásticamente las posibilidades de lograr una jubilación cómoda y sin preocupaciones financieras. El error más común es asumir que el sistema de pensiones o la seguridad social serán suficientes para mantener el nivel de vida. La realidad es que, en la mayoría de los casos, esos ingresos apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas y no para disfrutar de una vejez con tranquilidad y libertad. Por eso, depender exclusivamente de un ingreso estatal es arriesgarse a vivir con limitaciones y estrés económico. Planear el retiro implica establecer una meta clara, definir cómo quieres vivir en esa etapa, cuánto dinero necesitarás mensualmente y durante cuántos años. Esta proyección sirve como base para calcular cuánto debes ahorrar e invertir desde ahora. Cuanto antes comiences, menos esfuerzo económico será necesario, gracias al poder del interés compuesto, que multiplica el capital con el tiempo. Una mentalidad estratégica también entiende que el retiro no significa dejar de generar ingresos, sino tener la opción de trabajar solo si se quiere, no por obligación. Esto se logra construyendo activos que sigan produciendo flujo de efectivo incluso cuando ya no se desee trabajar activamente, inversiones inmobiliarias, carteras de acciones, negocios automatizados o regalías. Por ejemplo, finalmente, planear el retiro es también planear la tranquilidad emocional. No se trata solo de acumular capital, sino de eliminar deudas, reducir gastos innecesarios y asegurarse de tener un sistema financiero que funcione incluso en momentos de crisis. Un retiro bien planificado no es un premio para unos pocos afortunados, sino el resultado de decisiones inteligentes tomadas con años de anticipación. La base de un retiro sólido comienza con el hábito del ahorro, pero no cualquier ahorro, debe ser planificado y consistente. Guardar lo que sobra a fin de mes rara vez funciona, porque casi siempre habrá un gasto inesperado que consuma ese dinero. La estrategia más efectiva es destinar un porcentaje fijo de los ingresos exclusivamente para el retiro, tratándolo como un gasto obligatorio más, igual que el pago de la renta o los servicios. Una vez asegurada esta disciplina, el siguiente paso es invertir esos ahorros para que trabajen y se multipliquen.
Dejar el dinero inmóvil en una cuenta bancaria tradicional es prácticamente condenarlo a perder valor por la inflación. Por eso, es fundamental colocarlo en instrumentos que ofrezcan un rendimiento superior al crecimiento del costo de vida. Esto puede incluir fondos de inversión, bonos, acciones, bienes raíces o planes de pensiones privados. La diversificación es una regla de oro. Depender de una sola inversión para financiar el retiro es arriesgado, ya que cualquier cambio en el mercado podría afectar gravemente el capital. Repartir el dinero en distintos activos ayuda a reducir riesgos y a mantener un flujo de ingresos estable en el tiempo. Otro aspecto clave es aprovechar los beneficios fiscales que ofrecen algunos instrumentos de ahorro para el retiro. En muchos países, existen planes que permiten deducir impuestos o diferir su pago hasta el momento de retirar el dinero. Usar estas ventajas acelera el crecimiento del capital y protege más recursos para el futuro. Por último, es importante revisar periódicamente el plan de retiro. La economía cambia, los mercados fluctúan y las metas personales evolucionan. Un plan que no se ajusta con el tiempo corre el riesgo de quedarse corto. Hacer evaluaciones anuales y modificar las estrategias cuando sea necesario asegura que el rumbo hacia el retiro siga firme y seguro. Uno de los pasos más importantes para planear un retiro exitoso es calcular con claridad cuánto dinero necesitarás para vivir sin preocupaciones. Muchas personas cometen el error de hacer estimaciones vagas, confiando en que ya se ajustarán cuando llegue el momento. Esta falta de precisión puede provocar que, después de décadas de trabajo, descubran que sus ahorros no son suficientes para mantener su nivel de vida. El cálculo debe comenzar con una proyección realista de gastos mensuales. Esto incluye vivienda, alimentación, transporte, salud, ocio y cualquier otro gasto que quieras mantener durante tu retiro. A este total mensual se le debe multiplicar por 12 para obtener el gasto anual y luego proyectar cuántos años se desea cubrir. Aunque la expectativa de vida promedio varía, lo prudente es planificar para al menos 20 a 30 años de retiro. Pero no basta con calcular los gastos actuales, hay que considerar la inflación. El costo de vida sube con el tiempo, y lo que hoy cuesta $1,000 al mes podría costar 2,000 o más dentro de 20 años. Por eso, cualquier proyección debe incluir un ajuste anual por inflación, lo que significa que el capital final deberá ser mucho mayor al gasto actual multiplicado por los años. Otro factor clave es contemplar gastos imprevistos, especialmente en el área de salud. Con la edad, es común que aumenten las necesidades médicas y estos costos pueden impactar fuertemente el presupuesto si no se han previsto. Contar con un seguro de salud sólido y una reserva específica para emergencias médicas es una parte esencial de la planificación. Finalmente, no hay que olvidar que el retiro no es solo una etapa para sobrevivir, sino para disfrutar. Viajar, apoyar a la familia, desarrollar hobbies o proyectos personales también deben incluirse en la proyección. Un retiro bien planeado no busca simplemente cubrir lo básico, sino permitirte vivir de acuerdo con tus deseos y valores, sin sentirte limitado por el dinero. Uno de los pilares más poderosos para asegurar un retiro tranquilo es contar con fuentes de ingreso que se mantengan activas incluso cuando ya no trabajes de forma directa. Depender únicamente de los ahorros acumulados puede ser arriesgado, ya que estos pueden agotarse si los gastos superan las previsiones o si ocurre una crisis económica. En cambio, tener ingresos pasivos asegura que el capital se mantenga e incluso crezca con el tiempo. Entre las fuentes de ingreso más comunes para el retiro se encuentran las inversiones inmobiliarias, como propiedades en alquiler. Bien gestionadas, estas ofrecen un flujo de efectivo mensual estable y además su valor tiende a aumentar con el tiempo, protegiendo el patrimonio contra la inflación. Otra opción son las carteras de inversión diversificadas, que pueden incluir acciones, bonos, fondos indexados y fondos de renta fija. Una cartera bien balanceada no solo genera ingresos por dividendos o intereses, sino que también puede revalorizarse con el tiempo, aumentando el capital disponible. También es posible construir ingresos pasivos a través de regalías y derechos de autor. Esto incluye libros, música,
patentes, software o cursos digitales. Aunque requieren un esfuerzo inicial de creación, una vez lanzados pueden seguir generando ingresos durante años. Los negocios automatizados o con equipos de gestión independiente también son una excelente estrategia. Se trata de empresas que funcionan con mínima intervención del dueño, ya sea porque tienen procesos digitalizados o porque cuentan con un equipo confiable que opera el día a día. En definitiva, la meta es que el dinero siga llegando incluso cuando tu tiempo y energía ya no estén completamente dedicados al trabajo. Un retiro con ingresos pasivos no solo asegura tu estabilidad, sino que te da la libertad de disfrutar sin miedo a quedarte sin recursos. Planear el retiro no es un acto de miedo al futuro, sino una declaración de libertad. Es decidir, desde hoy, que los últimos años de tu vida serán vividos con tranquilidad, sin depender de la ayuda de otros ni de un ingreso incierto. Es garantizarte el derecho de elegir qué hacer con tu tiempo, cómo disfrutarlo y con quién compartirlo. Un retiro bien planificado no se logra por casualidad. Es el resultado de décadas de decisiones inteligentes, ahorrar con disciplina, invertir con estrategia, proteger tu patrimonio y construir ingresos que no dependan únicamente de tu trabajo. No es un objetivo reservado para los más ricos o para quienes tuvieron suerte, está al alcance de cualquier persona que empiece a planificar con determinación y constancia. La clave está en entender que cada día cuenta. Postergar la planificación solo encarece el esfuerzo necesario para alcanzar las metas. En cambio, comenzar hoy, aunque sea con pasos pequeños, activa el poder del interés compuesto y permite que el tiempo trabaje a tu favor. También es importante recordar que el retiro no es un punto final, sino una nueva etapa. Una fase en la que podrás dedicarte a proyectos personales, viajar, aprender, ayudar a otros o simplemente disfrutar de una vida sin presiones económicas. En última instancia, planear tu retiro es un acto de amor propio y de responsabilidad hacia quienes te rodean. Es construir, con paciencia y visión, un futuro en el que tu calidad de vida no dependa del azar, sino de las decisiones inteligentes que tomaste desde hoy. Capítulo 7. Aprenda a aumentar su riqueza. Aumentar la riqueza no es un acto repentino ni un golpe de suerte, es el resultado de aplicar de forma consciente estrategias que permiten que el dinero crezca de manera constante y sostenible. Muchas personas logran ahorrar algo de dinero, pero no todas saben cómo convertir esos ahorros en una máquina que trabaje para ellas. La verdadera libertad financiera no se alcanza acumulando dinero sin movimiento, sino poniendo ese capital a producir de manera inteligente. El primer paso para aumentar la riqueza es cambiar la visión sobre el dinero. No se trata de verlo como un simple medio para consumir, sino como una herramienta para generar más valor. Cada cantidad, por pequeña que sea, puede convertirse en una semilla que, bien cuidada, produzca frutos durante años. Esto implica entender que el consumo excesivo y sin planificación es uno de los mayores enemigos del crecimiento y que cada compra impulsiva es capital que podría haberse multiplicado. Otro factor clave es desarrollar un plan de inversión personalizado. No existe una fórmula única que funcione para todos. El portafolio ideal dependerá de la edad, los ingresos, los objetivos y el nivel de tolerancia al riesgo. Lo importante es que el dinero no permanezca estancado, sino que esté constantemente en movimiento hacia oportunidades que lo hagan crecer. Además, aumentar la riqueza requiere disciplina y paciencia. Muchas inversiones sólidas no ofrecen ganancias inmediatas, pero sí construyen un patrimonio fuerte con el tiempo. El error más común es abandonar una estrategia porque no produce resultados rápidos, perdiendo así los beneficios del crecimiento acumulativo. Finalmente, hay que entender que el conocimiento es un multiplicador de la riqueza. Aprender sobre nuevas tendencias, mercados emergentes, tecnología y oportunidades globales amplía el horizonte y permite identificar caminos que otros ni siquiera ven. El dinero crece al ritmo en que crece la mente que lo administra. Aumentar la riqueza exige combinar visión estratégica con acciones prácticas. Una de las primeras estrategias es incrementar tus fuentes de ingreso. Depender únicamente de un salario limita el ritmo de crecimiento,
ya que este ingreso suele estar condicionado por el tiempo que puedes trabajar y por las políticas de una empresa. En cambio, buscar ingresos adicionales, como un negocio paralelo, trabajos freelance, inversiones o regalías, acelera la acumulación de capital y reduce el riesgo de depender de una sola fuente. Otra estrategia fundamental es invertir en activos que generen flujo de efectivo constante. Esto incluye bienes raíces en alquiler, acciones que paguen dividendos, fondos de inversión o negocios que operen con mínima supervisión. La clave está en que esos activos produzcan dinero de manera recurrente y no solo ganancia por apreciación de valor. También es esencial reducir pasivos innecesarios. Muchos ven el aumento de ingresos como una oportunidad para elevar su nivel de consumo, lo que crea la ilusión de progreso pero en realidad estanca el crecimiento. La diferencia entre alguien que se enriquece y alguien que vive endeudado con altos ingresos está en la capacidad de controlar el estilo de vida y destinar el excedente a inversiones en lugar de gastos. La reutilización inteligente de ganancias es otro pilar del crecimiento. En lugar de gastar las utilidades obtenidas, el millonario en formación las reinvierte para generar nuevas fuentes de ingreso. Este ciclo de reinversión acelera el crecimiento exponencial, especialmente cuando se combina con el poder del interés compuesto. Por último, rodearse de personas con experiencia comprobada en inversión y negocios multiplica las oportunidades. Las ideas, estrategias y contactos que se obtienen de un buen círculo de influencia pueden significar la diferencia entre un crecimiento lento y uno acelerado. La riqueza, en gran medida, también se construye a través de la información y las alianzas correctas. Una de las habilidades más valiosas para aumentar la riqueza es identificar y aprovechar las tendencias emergentes antes de que se vuelvan masivas. Los grandes inversionistas entienden que las mayores ganancias se encuentran en los mercados en crecimiento, no en los que ya están saturados. Esto implica estar atento a cambios tecnológicos, transformaciones en el consumo, innovaciones en energía, salud, educación y otros sectores que marcarán el futuro. Aprovechar una tendencia no siempre significa invertir grandes sumas desde el inicio, muchas veces se trata de entrar temprano con un capital moderado y, a medida que se confirma su potencial, ampliar la inversión. La clave es investigar, entender el modelo de negocio y evaluar los riesgos antes de comprometer recursos. Otra estrategia poderosa es invertir en educación y habilidades propias que permitan generar más ingresos. Aprender sobre marketing digital, comercio internacional, programación, negociación o idiomas puede abrir puertas a oportunidades de negocio o empleo mucho mejor remuneradas. Estas habilidades son activos invisibles que, a lo largo del tiempo, pueden producir un retorno muy superior al de muchas inversiones financieras. También es importante mantener liquidez suficiente para actuar rápido. Muchas oportunidades aparecen en momentos de crisis o cuando otros venden apresuradamente por necesidad. Tener un capital disponible en esos momentos permite adquirir activos valiosos a precios reducidos, acelerando el crecimiento del patrimonio. Finalmente, los que aumentan su riqueza de manera consistente no temen innovar ni probar modelos de negocio diferentes. No se aferran a un solo método de inversión o a un único mercado, diversifican sus estrategias, prueban, miden y se adaptan según los resultados. Esta flexibilidad les permite capitalizar oportunidades que otros descartan por miedo o desconocimiento. Aumentar la riqueza no solo consiste en generar más ingresos o multiplicar inversiones, también implica proteger lo que ya se ha construido. Muchas fortunas se pierden no por falta de capacidad para ganarlas, sino por una mala gestión de riesgos o una ausencia de planes de protección. El primer paso para proteger la riqueza es diversificar. Nunca poner todo el capital en un solo activo o sector es una regla fundamental. Incluso las inversiones más seguras pueden verse afectadas por factores externos como crisis económicas, cambios políticos o avances tecnológicos que las vuelvan obsoletas. La diversificación no elimina el riesgo, pero lo reduce significativamente. Otro aspecto clave es mantener un fondo de emergencia robusto. Este fondo debe cubrir al menos de 6 meses a un año de gastos esenciales y estar en un lugar seguro y de fácil acceso.
Esto evita tener que vender inversiones estratégicas en momentos desfavorables, preservando así el potencial de crecimiento del patrimonio. La protección legal y fiscal también es vital. Contar con estructuras adecuadas, como fideicomisos, sociedades o seguros, puede proteger tus activos de demandas, impuestos excesivos o herencias mal planificadas. La asesoría de un especialista en estos temas no es un gasto, sino una inversión para blindar tu capital. Además, es fundamental evaluar periódicamente todas las inversiones. Lo que era rentable hace 3 años puede no serlo hoy, y mantener dinero en activos que ya no generan valor es una forma silenciosa de pérdida. Revisar y ajustar la estrategia garantiza que cada recurso esté cumpliendo un propósito productivo. Por último, proteger la riqueza también significa proteger la propia capacidad de generarla. Esto incluye cuidar la salud física y mental, mantener un estilo de vida sostenible y seguir aprendiendo. Después de todo, el activo más importante eres tú, y si dejas de desarrollarte, tu patrimonio también se estancará. Aumentar tu riqueza es un camino que combina estrategia, disciplina y visión de largo plazo. No se trata de un golpe de suerte ni de un único acierto, sino de una serie de decisiones inteligentes que, acumuladas con el tiempo, generan un efecto multiplicador. Cada inversión bien pensada, cada gasto controlado y cada oportunidad aprovechada se suman para construir un patrimonio sólido y en crecimiento constante. El secreto está en entender que la riqueza no es estática, si no la haces crecer, inevitablemente se reduce por la inflación, las malas decisiones o los imprevistos. Por eso, es esencial mantenerte en movimiento, buscando nuevas formas de multiplicar tus recursos sin poner en riesgo lo que ya tienes. La mentalidad juega un papel determinante. Quien ve el dinero como una herramienta para generar más valor, en lugar de un simple medio para consumir, está en el camino correcto. La paciencia y la constancia serán tus mejores aliadas, porque el crecimiento real rara vez es inmediato. Recuerda también que el propósito de aumentar tu riqueza no es solo acumular cifras en una cuenta bancaria, sino ganar libertad. Libertad para decidir cómo y con quién pasar tu tiempo, para ayudar a quienes más lo necesitan, para invertir en proyectos que te apasionen y para vivir sin la presión constante de las deudas o la inseguridad financiera. En última instancia, el aumento de tu riqueza dependerá de lo que hagas desde hoy. No importa en qué punto te encuentres ahora, siempre es posible dar un paso más hacia adelante. La decisión de aprender, actuar y perseverar es lo que transformará tus recursos actuales en la base de una vida abundante, plena y bajo tu control. Ahora lo sabes, la verdadera riqueza no comienza con una cuenta llena de dinero, sino con la mentalidad, las decisiones y la disciplina para hacer crecer lo que tienes. Todo lo que acabas de escuchar no sirve de nada si no lo pones en práctica desde hoy. Empieza con lo que tengas, donde estés y con los recursos que ya están a tu alcance. Cada paso que des, por pequeño que parezca, es una semilla que puede transformarse en libertad financiera si la cuidas y la haces crecer. No dejes que pase otro día sin acercarte a la vida que realmente quieres vivir. Si este contenido te inspiró y te dio herramientas para cambiar tu relación con el dinero, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con alguien que también quiera tomar el control de su futuro. Recuerda, la riqueza no es un destino, es un camino que se construye todos los días. El momento de empezar es ahora. Si este video te ayudó a ver el dinero y la riqueza de otra manera, suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos contenidos. Dale like para apoyar el canal, deja tu comentario con tu opinión o experiencia y comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también empiecen a construir su libertad financiera. Recuerda, juntos podemos cambiar nuestra mentalidad y nuestro futuro.